Cuando Lao Tse soltó las riendas, perdiéndose para la historia, y Krishnamurti pisó su corona de elegido, empezó la misma revolución interior. Visualiza al viejo maestro saliendo de la corte china a lomos de un búfalo. Imagina también a Krishnamurti, siglo XX, rompiendo ante miles la orden de la estrella y diciendo: la verdad es una tierra sin caminos. Dos escenas y un mismo pulso: descubrir la vida plena. Lao Tse dice que nos fundamos en el Tao y practiquemos el Wu Wei, no forzar nada. Krishnamurti, en cambio, declara: libérate de todo dogma, observa sin intermediarios. ¿Entonces qué? ¿Rendirse al orden natural? ¿O bien cortar de raíz cada condicionamiento e influencia? O quizá no son caminos tan distintos. Iremos más allá del titular fácil. Examinaremos la raíz histórica de ambos maestros. Veremos cómo el anciano chino disolvía la rigidez con aforismos frescos, y cómo el pensador indio desmontaba creencias con una lucidez casi quirúrgica. A pesar de que parezcan polos opuestos, descubriremos cruces inesperados. Esta comparación no busca coronar un ganador, sino encontrar una esencia que atraviese culturas y épocas, porque está claro que la filosofía no se digiere como una receta cerrada. ¿Podemos fluir con el Tao sin dormirnos en la complacencia o en la inercia? Y por el contrario, ¿podemos ser absolutamente libres sin alejarnos y aislarnos del mundo? Entonces, si te intriga, acompáñame porque comenzamos. Lao Tse, el arte de dejarse llevar por el Tao. Cuenta la leyenda que en el siglo VI a.C., un viejo archivista, cansado de guerras, llegó a la frontera occidental de China. El guardián le pidió un compendio de su saber antes de dejarlo marchar, y aquel anciano, Lao Tse, escribió en pocos días los 5.000 caracteres y 81 versos del Tao Te Ching. Después montó su buey y desapareció para siempre. Ese texto poético, colmado de paradojas, sigue inspirando a gobernantes, monjes y gente corriente. Sin embargo, arranca con un aviso demoledor. El Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. La realidad última se escapa de cualquier definición. El Tao, camino y principio a la vez, es el pulso universal que hace girar galaxias y brotar semillas. No es deidad ni energía esotérica. Es el tejido mismo de todo proceso natural, siempre presente y jamás atrapable por el pensamiento. Para vivir en sintonía con ese tejido, surge el Wu Wei. Traducirlo como no acción conduce a malos entendidos. Alude más bien a la acción espontánea, sin fricción. Piensa en el surfista que se alinea con la ola y vuela sobre ella. Así de fluida es la conducta cuando no la encorseta el ego. Lao Tse lo resume en el capítulo 37. El Tao, por su naturaleza, no actúa, pero nada hay que no sea hecho por él. Imagina ahora el agua. Nada hay en el mundo tan blando como el agua, pero nada la supera contra lo duro. Se adapta, cede y aún así perfora la roca. Lo blando vence a lo duro sin competir. Aun sabiendo esto, casi nunca lo practicamos. Preferimos planes rígidos que crujen ante el primer imprevisto. Lao Tse diagnostica: cuanta más fuerza aplicamos, más resistencia generamos. Cuanto más aflojamos, más fluye la vida. El segundo pilar es la simplicidad. En la simplicidad sin nombre no existe el deseo. Sin deseos es posible la paz, y el mundo se ordena por sí mismo. No se trata de renunciar al placer, sino de soltar caprichos que nos encadenan. El camino del Tao es ligero, restar, no acumular. Por eso leemos en el capítulo 48. Quien aspira al Tao disminuye a diario, hasta que alcanza la no acción. Al no actuar, nada queda sin hacer. El Wu Wei tiene, además, dimensión social.
Lao Tse vivió convulsiones políticas y observó: cuantas más prohibiciones, más ladrones. El control excesivo fabrica justo lo que intenta evitar. El buen líder, según Lao Tse, apenas se nota. Cuando su mandato concluye, la gente exclama: «Lo hicimos nosotros mismos». Gobernar, entonces, consiste en crear condiciones para que el orden emerja sin imponerlo. Aunque lo llamemos hoy en día maestro, Lao Tse rehúye el dogma. Enseña con metáforas: un valle que acoge todos los ríos, un tronco sin tallar, la gracia de un recién nacido. Versos abiertos que invitan a la reflexión, no a la obediencia. El Wu Wei también late en lo cotidiano. El agricultor planta en su estación y confía en la lluvia. El artista espera la inspiración en lugar de estrujarla. No es magia, sino sensibilidad despierta al momento presente. Soltar el control exige coraje. El ego siempre murmura que sin voluntad nada saldrá bien. Lao Tse responde con una imagen. Una puerta es útil gracias al espacio vacío de su centro. Del mismo modo, cuanto más vacía está la mente de patrones, más deja circular la vida tal cual es. En suma, la propuesta de Lao Tse es clara: fluir con la naturaleza, intervenir solo cuando sea preciso y del modo más acorde a lo que ocurre. Wu Wei no es pereza, sino eficacia sin fricción, como el bambú que se dobla y no se quiebra. Volvemos, por fin, a Lao Tse cabalgando hacia el oeste. Nadie sabe dónde terminó. Quizá nunca importó. Lo esencial quedó grabado en un verso que todavía susurra: el Tao no hace nada, y sin embargo, nada queda sin hacer. Jiddu Krishnamurti, el rebelde de la libertad interior. Imagina a un muchacho indio, descalzo, paseando por la playa de Madrás. Los teósofos anuncian que será el Mesías del siglo XX y lo adoptan, pero él solo ama contemplar las olas. Años después, ese mismo joven ya adulto rompe en público la organización creada para adorarlo y proclama: la verdad es una tierra sin caminos. Así muere el elegido de la sabiduría oculta y nace Krishnamurti, el rebelde espiritual que hace de la demolición del dogma su gran enseñanza. Nacido en 1895 en la India colonial, era frágil y vacío, según Annie Besant, líder de la Sociedad Teosófica. Educado en Inglaterra y exhibido como instructor del mundo, pronto vio el peligro. Cada devoto erige un muro entre la verdad y su propia mirada. Intuyó además que la idolatría engendra miedo. Por eso el 3 de agosto de 1929, ante miles de seguidores, disolvió la Orden de la Estrella. Su discurso tronó: no quiero seguidores, y lo digo en serio. En el momento en que siguen a alguien, dejan de seguir a la verdad. Su mensaje parte, pues, de negar toda autoridad espiritual. La verdad no se hereda, se descubre instante a instante. Para no dejar al ser humano huérfano, ofrece una regla de oro: sé luz para ti mismo, libre de toda autoridad. Parece utópico, pero es práctico. Observa tu mente con curiosidad, sin corregir nada. Ver un miedo es empezar a desactivarlo. Krishnamurti desconfía de recetas espirituales. La meditación es la cosa más extraordinaria y no la puedes aprender de nadie, advertía sonriendo. La meditación que propone no es técnica, es un estado alerta que puede surgir mientras conduces o friegas los platos. Convertirla en hábito la mata. Su crítica al condicionamiento psicológico es incisiva. Nacemos dentro de redes de nacionalidad, familia y ambición que moldean la conciencia. Nuestra conciencia está condicionada por la educación y por el conflicto de los opuestos, dice. Ese bagaje forma el yo cristalizado que compara y sufre. Liberarse es vaciar la mente de lo conocido y abrir un espacio donde la acción sea genuinamente nueva. El núcleo de ese bagaje es el miedo.
alimentado por la idea de mañana seré mejor. A ese ciclo lo llama tiempo psicológico, proyección que divide el presente y genera angustia. Cuando entiendes el tiempo, el miedo termina, afirma. Captar la trampa detiene la ansiedad. También desmonta la noción de libertad como simple elección. La libertad no es elección, insiste. Si necesitas elegir, todavía te mueves dentro del marco que genera esas opciones. Cuando la mente ve con claridad, la acción brota sin dilema, como agua que se inclina. ¿No es esto el Wu Wei de Lao Tse? Actuar sin esfuerzo ni conflicto. El contexto histórico afiló su postura. 2 guerras mundiales, totalitarismos, sombra nuclear. Mi único interés es hacer que el hombre sea libre y no crear nuevas sectas. No quiso reemplazar viejos dogmas por otro con su nombre, sino impulsar una revolución psicológica urgente. Sin autoconocimiento, cualquier reforma externa degenera. Aunque llenaba auditorios, rehuía el título de maestro. Llamaba a sus encuentros conversaciones y preguntaba: ¿qué estamos buscando realmente? Invitaba a investigar juntos. Su método es precisamente la ausencia de método. Atención incondicionada, duda y silencio. Su revolución no exige huir a una cueva. Se juega en la vida diaria, en la relación con pareja, hijos, vecino, dinero. Si cada mente comprende su miedo, el tejido colectivo se reescribe. Esa responsabilidad asusta, pero también libera. Así llegamos a su pregunta esencial. ¿Puedes mirar tu ambición, tu soledad, un árbol o a otra persona sin que el pasado se interponga? Si la respuesta es sí, observador y observado se disuelven. Surge una energía nueva, libre del yo. Entonces el esfuerzo por ser mejor se revela inútil y la búsqueda misma se desvanece en el acto de ver, algo que firmaría cualquier maestro zen. En suma, Krishnamurti encarna la libertad interior total en clave moderna, sin templos ni ritos, solo autoconciencia, honestidad y valor. Uniendo espiritualidad sin dogmas y acción espontánea. Tras seguir al pensador moderno que desmonta la secta y al legendario anciano que desapareció rumbo al oeste, comprobamos que ambos comparten un latido común. Su esencia se cruza en varios puntos clave. Libertad sin dogmas. Krishnamurti afirma: la verdad es una tierra sin caminos. Lao Tse, siglos antes, ironizó que cuanto más se pregona la bondad, más máscaras de virtuosismo compramos. Ambos desconfían de los sistemas rígidos y empujan a cada buscador a bucear solo. Krishnamurti pide que seas luz para ti mismo. Lao Tse, con sus versos abiertos, invita a intuir el Tao sin recetas. Entonces, ¿quién guía de verdad? Nadie externo. Krishnamurti advierte: ninguna autoridad tiene la llave. Esa llave eres tú. Lao Tse replica: el gran camino es llano, pero la gente prefiere los atajos. Ambos señalan que la puerta se abre por dentro y que las palabras solo apuntan. Espontaneidad de acción. Para Krishnamurti, cuando ves un problema con total claridad, la respuesta nace sola. La percepción directa trae su propia acción. Lao Tse lo plasmó en el Wu Wei: actuar sin forzar, dejar que la ola lleve en lugar de remar contracorriente. 2 frases, una misma danza. Sencillez y naturalidad. Krishnamurti valora una mente quieta, vacía de lo conocido. Lao Tse alaba el bloque sin tallar, la pureza que no presume de pulirse. Ambos sospechan de la acumulación, ya sea de dinero, títulos o experiencias espirituales, y exhortan a mantener el corazón de un recién nacido o una mente inocente y fresca. Visión no dualista. Krishnamurti sostiene que cada uno de nosotros es la humanidad entera. Al transformar tu mente, tocas la conciencia global.
Lao Tse no lo dice así, pero su Tao palpita en toda criatura. Separación e integridad son dos caras de la misma moneda. Trascendencia del deseo y el miedo. Krishnamurti detecta que el deseo perpetúa el tiempo psicológico. Mañana seré feliz. Y ese proyecto engendra miedo al fracaso. Lao Tse observa algo análogo. No hay peor desgracia que la insaciabilidad. Cuando aflojas la ambición, hallas paz. Cuando sueltas el miedo, el Tao se gobierna solo. Ambos saben que el poder, religioso o político, se nutre de nuestros temores. Visto todo esto, no resulta descabellado imaginar que el seguidor ideal de Krishnamurti viviría muy en clave taoísta. Mente libre, actos espontáneos, vida sencilla. Del mismo modo, un sabio que encarne el Wu Wei manifestaría la libertad de la que hablaba Krishnamurti, porque su acción brota limpia de ego y miedo. Divergencias. Ser una chispa que alumbra por sí sola o una gota que se disuelve en la marea cósmica. Ahí late la brecha entre Krishnamurti y Lao Tse. El primero huye de cualquier mapa trascendente. Teorías sobre Dios, alma o karma enturbian la percepción, dice, así que empuña un bisturí psicológico y nada más. El segundo levanta el telón del Tao, ese principio impersonal que crea montañas, luciérnagas y decisiones humanas. Donde Krishnamurti ve peligro de creencia, Lao Tse ve la red que nos sostiene. También conciben la libertad desde polos opuestos. Krishnamurti proclama, sé luz para ti mismo. Lo sagrado brota cuando la mente se vacía de todo condicionamiento. Lao Tse susurra, suelta el timón y confía en el Tao. Rendirse no es abdicar, es alinearse con algo mayor. El estilo afianza la distancia. Krishnamurti dialoga y disecciona cada emoción hasta el hueso, un festín para la razón. Lao Tse enseña en aforismos brumosos, poesía que obliga a la pausa. Así quien anhela claridad lógica, halla un faro en Krishnamurti. Quien prefiere la metáfora, bebe de Lao Tse. De ahí los riesgos. El krishnamurtiano puede perderse en análisis infinitos o caer en un individualismo estéril. El taoísta puede deslizarse a la inacción fatalista. Si todo es Tao, ¿para qué mover un dedo? Cada vía necesita la otra como espejo para no desviarse. Incluso su huella social difiere. Krishnamurti, apolítico, afirma, cambia tu mente y el mundo cambiará. Lao Tse aconseja a los gobernantes, menos leyes, menos impuestos, más confianza. Un líder invisible deja al pueblo decir, lo hicimos nosotros mismos. Uno es minimalista interior, el otro un protoanarquista externo. Y la grieta más honda, el propósito. Lao Tse confía en un orden tácito que equilibra. El Tao no planea, pero sostiene. Krishnamurti, muy escéptico, nunca afirmó que todo pasa por algo. Prefiere mirar el sufrimiento de frente, sin consuelo cósmico. Tras seguir a un anciano que se pierde tras la frontera china y a un filósofo rebelde que derriba el altar levantado a su nombre, descubrimos que ambos señalan la misma herida. El ser humano vive tenso, atrapado entre el miedo y la vorágine de sus deseos. Sus remedios, distintos, sí, apuntan justo al corazón. Si te atrae la nitidez del microscopio interno, Krishnamurti es tu guía. Desmonta creencias, enfrenta el miedo, no te refugies en teorías universales. Si anhelas disolverte en la corriente, Lao Tse indica el cauce, suelta el control, confía en el vaivén más amplio que tú. Pero cuidado, porque sin la lucidez que pide Krishnamurti, la idea de fluir termina en autoengaño. Y sin la relajación profunda del Tao, la lucha por ver claro se vuelve otra tensión. Por tanto, vale abrazar y fundir ambas visiones. Al vaciarte de condicionamientos, actuarás espontáneo dentro del Tao. O, si primero te dejas llevar por el Tao,
irás soltando lastre hasta sentir la auténtica libertad interior. Cerramos con un diálogo imaginario. Lao Tse dice: confía en el Tao y suelta tu control. Krishnamurti le responde: bien, pero suelta incluso la idea del Tao y mira lo que es.